Bien, muy buenas noches. Somos el PSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. Esta es nuestra segunda transmisión. El tema que estábamos abordando la sesión anterior tiene que ver con el análisis de los requerimientos y pues ahora vamos a continuar con el tema, ¿no?, que estábamos viendo. Pues bien, dentro del análisis de requerimientos existen pues ciertas técnicas que tenemos que aplicar donde básicamente debemos de considerar, ¿no?, al momento de aplicar pues el análisis de requerimientos. Estas técnicas son técnicas generales, ¿correcto? Y dentro de estas técnicas generales que debemos de considerar están pues básicamente el análisis de decisiones, ¿correcto? El análisis de decisiones básicamente se utiliza para identificar, dice, los requerimientos que sean de alto nivel. Es decir, cuando hacemos análisis de requerimientos tenemos que de una u otra manera considerar el tema de poder determinar qué requerimientos van a generar cierto valor para la empresa. En ese sentido, pues tenemos que hacer un análisis de decisiones. Y también está pues el análisis de los riesgos, que es otra técnica también que se utiliza, donde básicamente pues los requerimientos deben de ser considerados dentro de toda la lista que nosotros logremos canalizar. Podrían existir algunos requerimientos que puedan ser quizás considerados como requerimientos de riesgo, ¿correcto? Y para ello pues debemos también de identificarlo porque puede que requiera o necesite en este caso que esos requerimientos sean investigados, ¿no? Antes, obviamente, de su implementación tiene que haber una investigación previa por parte de nosotros como especialistas para determinar si es que dichos requerimientos van a afectar o no durante el proceso de desarrollo. El proceso no solamente de análisis, de diseño, sino también de desarrollo y posteriormente de implementación. Si los riesgos causan que el proyecto quizás de repente fracase o no, para ello pues la organización habrá invertido, ¿no?, en este caso lo menos posible en este punto. Entonces, ¿en todo proyecto van a existir riesgos? Sí, probablemente puede que hayan ciertos riesgos a los cuales podremos estar de repente enfrentados y tenemos que identificar si es que de todos los requerimientos, alguno de ellos va a representar algún riesgo o no durante el desarrollo del proyecto. Entonces, esa es otra técnica que también debemos de considerar. Otra técnica también que existe es la técnica MOSCOW, de sus siglas en inglés Mass Show Code and One, que básicamente lo que hace esta técnica es que divide los requerimientos en 4 tipos de categorías, es decir, hace una clasificación entre requerimientos obligatorios, requerimientos que son requeridos, potencialmente requeridos o incluso aquellos requerimientos que de repente no son necesarios. Las descripciones de las categorías son las siguientes, vamos a verlo rápidamente. En el caso de un requerimiento dice obligatorio, pues describe un requerimiento que debe ser satisfecho en la solución final, para que la solución pues sea considerada como una solución exitosa. Cuando se dice que un requerimiento es requerido, básicamente cuando representa pues una alta prioridad, ¿no?, que debería quizás incluirse dentro de la solución si es que es posible o no. En ese sentido dice, es a menudo un requerimiento crítico, pero que puede ser incluso satisfecho, puede ser satisfecho de otra manera si es estrictamente necesario. Es decir, van a haber requerimientos muy necesarios, requerimientos que necesariamente son obligatorios de implementar, y van a haber algunos requerimientos que van a tener cierto nivel de prioridad muy alto. Entonces, esos requerimientos que tienen prioridad muy alta, pues deberían estar clasificados como un requerimiento importante o requerido dentro de la solución. Y para eso, pues tenemos que considerar si ese requerimiento eso no es crítico, ¿no?, y si es que debemos de implementarlo para que finalmente, pues el cliente, ¿no?, quede satisfecho con el análisis que estamos haciendo. Y también están pues los requerimientos que son potencialmente requeridos, y básicamente lo que sucede aquí es que
se va a tener que describir un requerimiento que es considerado como deseable, pero no necesario. Es decir, van a existir requerimientos que probablemente son candidatos, son potencialmente candidatos a que sean necesarios su implementación, pero quizás en una instancia dentro del análisis puede que se considere como deseable, como un requerimiento que se desea implementar, pero que no es necesario quizás por ahora, en la fase pues del análisis que estemos haciendo, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el alcance de la solución que hemos tenido que definir previamente para poder definir si es que el requerimiento es o no es, debe ser o no incluido, pues, ¿no? Dentro de la fase del análisis. Por otro lado, también existen aquellos requerimientos que no son necesarios, ¿no? Que representan pues un requerimiento que los stakeholders dice han acordado, que no serán implementados en una versión dada, pero que pueden ser considerados en este caso para el futuro. Por otro lado, el otro punto tiene que ver con el límite de tiempo y el presupuesto. El límite de tiempo y el presupuesto básicamente priorizan los requerimientos, dice, para la investigación y la implementación, que debe estar basado en la asignación de recursos fijos. Esto es usado cuando se ha determinado pues el enfoque de la solución, ¿no? El límite de tiempo, cuando una vez tiene que desarrollar una propuesta, el límite generalmente del tiempo se fija en aprobación, en concordancia con el cliente, ¿no? Porque una solución informática pues va a demandar cierto tiempo de desarrollo. Finalmente los sistemas de información, los plazos generalmente son a 60 días o 90 días, ¿no? Esto también va a depender de la complejidad, ¿no? Del sistema que vayamos a implementar. Hacer un sistema web obviamente va a demandar de más tiempo que, por ejemplo, hacer una aplicación móvil. De repente una app móvil donde solamente tengas un pequeño proceso que vas a tener que sistematizar y que no requiere pues de tantos formularios o de tantas interfaces, ¿no? Entonces, por ahí puede variar también lo que se llama el tiempo de entrega del sistema. Entonces, en ese sentido, se pacta, ¿no? Con el cliente. Quien va a definir el tiempo, pues son ustedes como especialistas, y el gerente, pues lo que va a hacer es, al tiempo que tú especifiques, ellos lo que van a hacer simplemente es ver si es que el tiempo que tú estás prometiendo de entregar la solución se ajusta a la necesidad que ellos tienen en cuanto a la solución que quieren ellos tener acceso, ¿no? Quizás 60 días, 90 días, más de 3 meses, o 2 meses, 4 meses, 5 meses, eso va a depender de la complejidad de la propuesta de solución que ustedes estén implementando a la empresa, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, pues obviamente van a haber tiempos que tenemos que manejar. Quizás lo ideal sería hacer entregables o generar entregables. Si no, hemos pactado desarrollar el sistema en 90 días, de repente podemos entregar el sistema por módulos o por fases. Que también se llama, cuando hablamos de gestión de proyectos, por ejemplo, se llama lo que se le dice básicamente la gestión de entregables, ¿no? Se manejan hitos. Entonces, quizás de repente en coordinación con el cliente se pueden entregar, ¿no? Se pueden hacer entrega a los usuarios, a la empresa, de pequeños módulos de todo el sistema para que ellos vayan revisando y vayan viendo que el sistema ya se está desarrollando y se está poniendo en marcha, pero en función al análisis de requerimientos que se ha hecho, en función pues también a la prioridad de requerimientos que se han dado y en función a eso pues se están generando los entregables que corresponden. Entonces, a eso se refiere cuando dice pues límite de tiempo, ¿no? El límite de tiempo básicamente lo que va a hacer es priorizar aquellos requerimientos que estén basados pues en una cantidad de trabajo y sobre todo que el equipo de trabajo, que el staff de profesionales que conforman el proyecto, pues son capaces de entregar la solución dentro del periodo de tiempo establecido, dentro del periodo de tiempo acordado. Y claro, esto también tiene que estar en contraste con el presupuesto. Recuerden que hemos hablado de que desarrollar un sistema de información pues implica hacer un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad del proyecto, para determinar el estudio de factibilidad no solamente a nivel técnico, sino también a nivel operativo y lo más importante a nivel económico. Entonces, el presupuesto de lo que es la inversión, ¿no? De lo que va a demandar pues el desarrollo del sistema,
obviamente tu costo, tu mano de obra, todo eso va a estar presupuestado y eso debe estar en el estudio de factibilidad o de viabilidad del proyecto de IT que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, este tiempo de límite que nosotros vamos a tener como fecha de entrega, ¿no? No tiene que afectar, pues, con la entrega de la solución. Es decir, si nosotros hemos pactado entregar el sistema en 90 días, son en 90 días. No nos podemos, digamos, ampliar a 100 días o a 110 días, 115 días. O sea, no podemos entregar el proyecto fuera de la fecha pactada. Más aún cuando hay un contrato firmado. Generalmente cuando mandan a desarrollar sistemas, ¿qué sucede? Que está el project manager, está el gestor de proyectos, y él es el que da la cara al cliente, ¿no? Él es el que, digamos, va a conducir, va a gestionar la dirección de todo el proyecto de sistemas, y naturalmente el gestor de proyectos pues va a tener a su cargo una serie de profesionales, va a tener todo un staff, y ahí van a estar pues el analista de sistemas, están los desarrolladores, está el DBA, y esto también del staff de profesionales que van a conformar el desarrollo del proyecto va a depender también de la magnitud del sistema, del proyecto que va a abarcar, ¿no? El alcance de la solución. Si es un pequeño proceso, de repente es suficiente con un desarrollador, un analista y un DBA. No necesitamos 2, ni 3, ni 4 desarrolladores. El número de especialistas generalmente digamos, se contrata en función a la complejidad del sistema que se vaya a tener que realizar, ¿no? Y todo está a cargo del project manager, ¿no? A través del gestor de proyecto, ¿no? Porque él es la persona que va a dar la cara al cliente y él trabaja de la mano con el analista de sistemas. Y es el analista de sistemas quien tiene que hacer todo el análisis, no solo empresarial, no solo el análisis del negocio, sino también el análisis de los requerimientos. Y de ahí parte todo, ¿no? Por eso su labor dentro del grupo de trabajo es pieza clave, es fundamental, porque en función al análisis que él realice, pues él luego, digamos, planteará la mejor alternativa de solución, inclusive el prototipado, inclusive pues el diseño de la solución y también de lo que es el modelo relacional, para ya luego el DBA y también básicamente pues los desarrolladores se encargarán pues de llevar a cabo, ¿no? el sistema, o sea, ya el desarrollo del sistema. A eso se refiere con esa parte. Entonces, acá nos habla de que el límite en cuanto al tiempo, pues, no debe de excederse, ¿no? No debe haber un exceso en cuanto a lo que es la entrega de la solución con el tiempo que se ha pactado, y tampoco dice debe de afectar al presupuesto, ¿no? Básicamente, pues, porque ya hay un presupuesto, un monto fijado, ¿no? Y el hecho de incluso de que nosotros entreguemos la solución fuera del tiempo pactado, eso puede de repente representar un costo adicional para la empresa. Es probable, porque de repente si es que esperaban el sistema en 90 días y le vamos a entregar 10, 15 días después, de repente la gerencia ha tenido que implementar otros computadores, implementar otros módulos, o quizás, no sé, adquirir un software provisional, en fin. Podemos, digamos, obtener por parte de la gerencia una serie de observaciones y nos van a decir, mira, ya el sistema me sale caro, yo necesitaba el sistema para tal fecha, tú me estás entregando 10, 15 días después, has incumplido el contrato, y esto pues de repente puede generar un costo adicional para la empresa. Entonces debemos de evitar en la medida posible exceder el tiempo de entrega y que tampoco genere un gasto adicional. Este enfoque es a menudo, dice, el más usado cuando se tiene que cumplir con una fecha límite, ¿ya? Y esa fecha límite muchas veces es inamovible, es decir, no se puede cambiar, ¿correcto? Para soluciones dice que son mejoradas de forma regular o frecuentemente. Hay una serie de enfoques que pueden adoptarse para determinar cuáles requerimientos pueden ser incluidos en una interacción donde haya pues un límite de tiempo, ¿no? Aquí nos habla básicamente de 3 puntos. Uno de ellos dice todos incluidos, todos excluidos y el tema del tiempo selectivo. ¿A qué se refiere cuando dice todos incluidos? Cuando hablan del límite de tiempo todos incluidos, dice se debe de iniciar todos los requerimientos elegibles con duración o costo asignado, y debemos de eliminar los requerimientos con el fin de cumplir con las fechas límites y sobre todo con el presupuesto. Es decir,
Una vez que hemos identificado todos los requerimientos, en la medida posible, pues tenemos que cumplir con el desarrollo de cada uno de ellos. Y aquí formulo la siguiente pregunta, a ver si ustedes de repente por ahí tienen la respuesta. ¿De qué manera ustedes administrarían mejor los requerimientos? ¿De qué manera administrarían ustedes el desarrollo de todo el proyecto que van a hacer? Ojo, en sus distintas fases. Estoy hablando desde la fase de análisis, diseño, implementación. Hay un término que se usa mucho en gestión de proyectos. Cuando dicen, vas a hacer un proyecto, sí, por favor, no te olvides de elaborar tú. Empieza con la letra C, termina en A. Hay una G en medio. ¿Cómo se llama eso? Es como un calendario. ¿Cómo le llaman? ¿Alguien tiene la respuesta? Cronograma. Excelente, Carlos, muy bien. Se llama cronograma de actividades. Esa es la herramienta que se le recomienda a todo gestor de proyectos que elabore un cronograma de actividades. ¿Y qué hace ahí? Pues este señor lo que va a hacer ahí básicamente es colocar, ¿no?, todas las actividades que va a tener que desarrollar, que va a tener que implementar dentro de lo que es la dirección del proyecto. Entonces, estas actividades tienen que estar especificadas, como se dice, para luego proceder pues al desarrollo de cada una de ellas. Y con un cronograma de actividades se genera lo que se llama el diagrama de Gantt. No sé si han escuchado. El diagrama de Gantt básicamente es un calendario donde se va a tener que especificar, ¿no? Se va a tener que graficar toda la secuencia del tiempo del desarrollo del proyecto. Entonces, en ese sentido, a eso hace referencia, ¿correcto? Bien, entonces a eso se refiere cuando hablan pues de esa primera parte, ¿ok? Bien, el otro punto dice todos incluidos. ¿A qué se refiere este punto? Dice, se debe iniciar agregando el o los requerimientos con duración o costo asignado al calendario o al presupuesto, ¿no? Como yo te decía, ¿no? Tenemos que manejar siempre un cronograma de actividades para poder saber en qué tiempo vamos desarrollando el proyecto, ¿no? En qué fase estamos dentro del tiempo. Profesor, yo he determinado que mi proyecto está compuesto por 14 actividades, ¿ok? Y cada una de ellas están plenamente identificadas y cada una de ellas tiene una fecha, o sea, están fechadas. Y yo debo determinar según el tiempo estimado en 90 días. Y esto finaliza la fecha, se me ocurre, no sé, una fecha tentativa, el 14 o el 20 de abril del 2021. ¿Ok? ¿Qué significa? Que no te puedes pasar de esa fecha, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que tener claro las tareas, las actividades que vamos a desarrollar y el tiempo que va a iniciar cada tarea o cada actividad, ¿no? Sobre todo para no alcanzar, pues, o no excedernos de la fecha límite y esto tampoco no represente, pues, una pérdida para la empresa, ¿no? Otro punto tiene que ver la parte selectiva, ¿no? Dice acá debemos iniciar identificando los requerimientos de alta prioridad, incluyéndolos al calendario, ¿no?, o al presupuesto. Para eso debemos incluir o eliminar aquellos requerimientos para cumplir con las fechas límites y con el presupuesto. El otro punto tiene que ver con la votación, ¿no? Acá nos dice que los métodos de votación, en este caso, se asignan a una cantidad fija de recursos, como por ejemplo, pues, está el tema del dinero, ¿no?, en juego, porque obviamente pues hay un presupuesto, y cada participante para cada uno de ellos se debe de distribuir, dice, las características o requerimientos de los presupuestos. Los requerimientos que reciben más recursos, ¿no?, es decir, asignación de dinero, son los que serán pues investigados o desarrollados primero. ¿Esto a qué se refiere, profesor? Cuando tenemos, por ejemplo, soluciones informáticas donde de repente tengamos que por ejemplo, utilizar otro tipo de hardware o un hardware especial y de repente para llevar a cabo ese proceso implica de repente una capacitación a los especialistas para el desarrollo de ese módulo, de esa parte que vamos a sistematizar. Entonces hay que asignar del presupuesto un porcentaje, ¿no?, para esa capacitación o para llevar a cabo pues la asignación de algún recurso en dicha actividad, ¿no? Eso se refiere. El otro punto dentro del análisis de requerimientos, pues están los stakeholders, ¿no?
A ver si recuerdan qué cosa eran los stakeholders. ¿Recuerdan ideas? ¿Se acuerdan? Definición de stakeholder. ¿Qué cosa era un stakeholder? Son los interesados en el proyecto. Son las Puede partes ser el cliente. Ajá. Ya, se dividen en dos, ¿no? Stakeholder, los que están dentro, ¿cómo se llaman? No sé ese término, pero claro, pueden ser los clientes, Internos. pueden ser Stakeholder los internos trabajadores. y están los stakeholder externos. Ajá. Cuando hablamos de stakeholder internos, Diana, estamos hablando de los empleados, los jefes de área, ¿sí? Todo el personal que labora dentro de la empresa, se llaman stakeholder internos. Y los stakeholder externos, pues son aquellas personas, son también la parte interesada, que también va a tener de repente relación con el sistema, pero que en este caso son básicamente los clientes, ¿no? Básicamente están aquí por los proveedores, ¿no? Son stakeholders externos. No forman parte de la empresa, pero quizás van a estar relacionados o van a interactuar con la propuesta de solución que vamos a hacer. Y quizás de repente en algún momento también necesitamos el punto de vista o el parecer de estos stakeholders, no solamente los internos, sino quizás también los externos. Eso va a estar en función a la medida de la solución o al tipo de solución que nosotros vayamos a implementar. Cuando hablamos, dice, de los stakeholders, el primer punto habla acerca de experto en el dominio, dice. Se puede, en este caso, invitar, dice, al experto en el dominio a que participe en la priorización de los requerimientos. ¿Para qué? Para evaluar la necesidad del negocio, si es que esta necesidad es relativa, es importante, y ver, inclusive hasta saber negociar, dice, la importancia de dicho requerimiento que hayamos identificado. En esta sesión yo les voy a presentar un ejemplo ya completo de un caso donde vamos a ver una serie de requerimientos tanto funcionales como requerimientos no funcionales. Y con eso creo que va a quedar mucho más claro la teoría que estamos explicando el día de hoy. Y eso es lo que también está programado dentro de la sesión para que ustedes puedan ver y decir, ah, mira, acá tengo una casuística y ahí les voy a dar una lista de requerimientos funcionales para que ustedes vean a qué se refiere cuando hablamos de análisis de requerimientos. Generalmente son las necesidades que tiene el cliente, es decir, cuando yo digo el cliente me refiero a la persona que me está contratando para yo desarrollar la solución informática, ¿ya? Porque obviamente yo no pertenezco a la empresa, yo soy un especialista, me llaman y me dicen, mira, necesito hacer un sistema. Entonces, como yo no conozco la empresa, ¿qué hago? Análisis empresarial, análisis de requerimientos, no tengo que conocer la empresa, conocer primero cuál es el proceso de negocio que voy a sistematizar, y saber cuál es la actividad comercial de una empresa, qué cosa vende, qué cosa comercializa, es una pyme, es una MIPE, es una fábrica, no sé, una tienda comercial, etcétera. Tengo que conocer el rubro de la empresa y conocer también su estructura jerárquica, ¿no? Las áreas involucradas, los procesos que que llevan o ejecutan cada una de ellas, y luego centrar o identificar cuál es la problemática. A veces el cliente sabe cuál es el problema, dice, no, mira, Diana, o mira, Carlos, o mira, Pérez, el problema es puntual, el problema tiene que ver con el proceso de ventas. Cuando ya el proceso está identificado, entonces hay que nosotros ahora, como especialistas, ver qué deficiencias o qué necesidades existen en dicho proceso. Entonces, en ese sentido, yo les voy a presentar en unos minutos un ejemplo de una casuística, un caso donde están pues una serie de requerimientos funcionales y no funcionales, porque justamente el análisis de requerimientos de un sistema es para poder clasificar de esa lista cuáles van a ser los requerimientos hablando funcionalmente de la propuesta de solución y los requerimientos no funcionales. A veces hay empresas que sí conocen de la temática y ellos te lo dan, te dicen, mira, yo espero del sistema que haga esto. Profesor, me han simplificado el proceso de análisis. ¿Por qué? Porque ya me han dado la lista de requerimientos funcionales y ya me han dado la lista de requerimientos no funcionales. Entonces, profesor, ahora yo ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Pues yo le digo, bueno, lo que tienes que hacer es haz un análisis ahora empresarial, haz un análisis sobre el proceso, identifica bien el proceso, mira qué documentos manejan, identifica qué datos, qué tipo de información ellos quieren procesar, quieren almacenar. Ya tu análisis es más técnico, ¿no? En función a los datos. ¿Para qué? Para que puedas tú hacer un adecuado modelamiento, ¿no? De la base de datos, un adecuado modelamiento de los prototipos, de las interfaces, y ya luego viene pues el tema ya de estilos, de diseño, de funcionalidad, para luego que eso esté aprobado, pues pasar a la parte de desarrollo, ¿no? Eso debería ser lo normal, ¿no? Lo ideal.
Entonces, en algunos casos hay empresas que sí cuentan con especialistas del sistema y te van a dar seguramente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Si es así, excelente, porque te estás ahorrando, digamos, todo un trabajo de tu poder canalizar o identificar ese proceso, ¿no? De requerimientos funcionales y no funcionales. En algunos casos sí te los dan, en otros no, simplemente te dan una lista de requerimientos, pero esos requerimientos se llaman requerimientos de usuario. Y ahí viene el análisis. Y de ahí viene el término cuando decimos análisis de requerimientos de usuario, que te va a conllevar a poder identificar y clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. Muy bien, entonces acá dice pues en este punto cuando habla de los stakeholders, ¿no? Cuando hablamos experto en el dominio, dice, debemos de invitar al experto en el dominio, es decir, al stakeholder que conoce, ¿no? Del tema, del proceso de negocio, ¿no? Quizás el empleado, el vendedor, el contador, el administrador de la empresa, la persona que tiene relación directa con el proceso de negocio que yo voy a sistematizar. ¿Para qué? Para hacerlo que él participe en no solo en la identificación, sino en la priorización de esos requerimientos, para finalmente poder evaluar, dice, la necesidad del negocio relativa y poder determinar, ¿no? Mediar, o no quiero usar este término, negociar la importancia de esos requerimientos identificados que hemos tenido que hacer dentro de esta etapa. Luego está los stakeholders que son expertos en la implementación, y aquí dice se pueden consultar a los expertos en implementación ¿para qué? Para evaluar la complejidad relativa, ¿no? O los riesgos asociados con la implementación de ciertos requerimientos. También debemos de involucrar al stakeholder, que en este caso es el director del proyecto, es pieza clave. El director del proyecto pues es el responsable, ¿no? No solamente de proponer, sino también de implementar la solución y usará la prioridad de los requerimientos como una entrada dentro del plan del proyecto que él va a tener a su cargo. El otro stakeholder se le denomina patrocinador. ¿Quién es el patrocinador o los patrocinadores? Pues son los responsables en última instancia de la solución del negocio. O sea, generalmente aquí pues está el gerente general o los inversionistas o el directorio, ¿no? A eso se refiere con el patrocinador o patrocinadores, ¿no? Va a depender del tipo de empresa. Entonces, ellos son los que van a patrocinar, en otras palabras, a nivel económico, ¿no? Y pues son responsables, ¿no? De la solución, en este caso de negocio, y de las decisiones importantes que se puedan tomar dentro del proyecto. Y también es necesario hacerlos participar, invitarlos a que participen en el debate, ¿no? Y decir, mira, esto es lo que hemos identificado, este es el nivel de criticidad de tu proceso de negocio que tú quieres sistematizar. Y dentro de esto, pues hemos canalizado tus requerimientos, tú necesitas pues sistematizar el proceso del registro de clientes, debes manejar, por ejemplo, autenticación de usuario, registro de usuario, tienes que manejar perfiles, te recomiendo pues por ejemplo, no sé, si es de repente una solución web, que se implemente pues un carrito de repente de ventas o de compras, ¿no? O te sugiero que las imágenes se carguen directamente desde la base de datos, ¿no? En cuanto a al diseño de la solución. Entonces, todas nuestras ideas y todo nuestro aporte que nosotros hagamos a nivel de análisis y de diseño, debemos de reunirnos también con estos stakeholders para saber su punto de vista, ¿no? Y ver si es que lo que estamos proponiendo realmente es acorde a lo que ellos quieren, ¿no? Porque una cosa es lo que el usuario quiere y otra cosa es lo que el analista entiende y otra cosa es lo que finalmente implementamos. Entonces, a veces cuando no integramos todo esto, no hacemos reuniones de trabajo, no los hacemos participar, puede que estemos cometiendo, no errores, pero sí de repente olvidando detalles que para el usuario puede ser importante. Entonces, para evitar esos contratiempos de que después nos digan, sí, pero yo esperaba que tu solución tenga tal opción, yo esperaba de repente aquí tener un botón, yo esperaba que yo digitaba el dato y se filtrara, o mira, yo pensé que la página web se carga automáticamente ciertos datos, no era necesario que yo esté refrescando la página o haciendo clic en tal botón. Entonces, para evitar toda esa serie de inconvenientes que se pueden presentar, entonces es importante involucrar a los stakeholders para conforme vayamos llevando a cabo todo este proceso de análisis de requerimientos, de análisis empresarial, pues
hacerlos participar y decir, muy bien, esto es lo que hemos identificado, este es el proceso de negocio deficiente, esta es tu problemática, estos son tus requerimientos que he podido canalizar según las reuniones de trabajo que hemos tenido, lo presentas, lo sometes a evaluación, que ellos vean si es lo que finalmente ellos quieren, y en función a eso ya tú defines el alcance de la solución, ya tú después vas planteando cuáles serían los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, si es que no te los han dado, para luego ya pasar a la siguiente fase que tiene que ver con el diseño, ¿no? Inclusive hasta cuando estés haciendo el diseño de los prototipos, también se recomienda que lo presentes a estos stakeholders, ¿no? Dependiendo de quienes conformen, como si es el grupo de trabajo, para que ellos evalúen y vean si es lo que finalmente quieren a nivel de interfaz, a nivel de prototipo, ¿no? Una vez que ellos te dan el visto bueno, dicen, sí, esto es lo que nosotros queremos, excelente. Ya no hay paso atrás. Ya el siguiente paso es el tema de programación, el tema de codificación, el tema de desarrollo. Lo peor que podemos hacer es desarrollar la propuesta de solución bajo nuestro criterio, pero sin haberlo sometido, digamos, a una evaluación por parte de los stakeholders, ¿no? Y ahí sí podríamos tener contratiempos, ¿no? Más aún cuando el usuario pues no queda contento, no queda satisfecho porque lo escuchamos, tomamos nota, no lo hacemos participar, nos olvidamos de ellos y luego volvemos al final y decimos, ya tenemos el sistema, está funcionando, prueben. Y de ahí recién el usuario se entera, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y de qué trata? Y a veces el usuario está más perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho muchas veces participar. Muy bien, como salidas están pues los requerimientos que deben de ser priorizados, ¿no? Un requerimiento dice priorizado tiene un atributo que describe, dice, la importancia relativa para los stakeholders y la organización. Al finalizar esta tarea, pues cada requerimiento debería tener, dice, una prioridad asignada. Las prioridades se pueden aplicar a un requerimiento o a un grupo de requerimientos relacionados al mismo, ¿no? Pero porque obviamente, como yo te decía, ¿no? De toda la lista de requerimientos hay ciertas cosas que le vamos a tener que dar prioridad, ¿no? Y para eso debemos manejar una escala de Likert, ¿no? Una escala numérica, quizás del 1 al 5, para poder determinar aquellos requerimientos que en verdad son importantes o son urgentes y a medida de ese nivel de prioridad que hemos dado, vamos llevando a cabo el proceso del desarrollo, el proceso de implementación. El siguiente punto tiene que ver con la organización de los requerimientos, la finalidad, el propósito del mismo, es crear básicamente un conjunto de vistas, ¿no? De estos requerimientos para la solución nueva del negocio y que sean, dice, exhaustivas, complejas, congruentes y sobre todo entendidas desde todas las perspectivas de los stakeholders. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de los requerimientos que nosotros hemos canalizado, debemos de someterlo justamente a eso, ¿no? A la evaluación, al punto de vista, la perspectiva de cada uno de los involucrados, ¿no? De los stakeholders, como decía bien hace un momento, los involucrados. Los stakeholders generalmente son los stakeholders internos. Puede que tu solución esté desarrollada no necesariamente para los stakeholders internos, sino de repente para los stakeholders externos, ¿no? De repente el cliente mismo, vía web, va a registrar su matrícula. El cliente mismo, en el caso pues de repente un instituto, un colegio, ¿no? El padre de familia no necesita de repente ir al colegio a separar una vacante, este es un colegio particular. Ingresa a la página web del colegio, ¿no? Indica el año lectivo, el periodo académico 2021, indicará algunos datos, como por ejemplo, ¿no? Quiere vacante para que indique el nivel de grado, ¿no? ¿Para qué grado quiere, ¿no? Primero el nivel, ¿no? Obviamente, en orden, vamos a organizar. Primero sería, pues obviamente, en este caso, el periodo lectivo 2021, nivel de estudio primario o secundaria, elegirán un combo box seguramente que diga, pues, mira, yo quiero separar una vacante para nivel secundario, ok, nivel secundario, y luego le cargarán otro combo box el grado, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de ese nivel secundario, ¿sí? Entonces, si dice, por ejemplo, su hijo va al segundo grado, entonces se elegirá, pues, en la opción segundo grado, para separar la vacante. Entonces, internamente el sistema debe hacer una consulta y ver si es que hay cupo o no, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de la página web? Que debe haber, pues, obviamente también una configuración previa en la base de datos, porque se supone que el colegio, pues, tiene una capacidad de aulas y cada aula tiene una capacidad de estudiantes, ¿no? Entonces, eso ya es análisis. Si el colegio, por decir, tiene, vamos a suponer,
programado, no sé, se me ocurre 4 o 5 secciones para segundo de secundaria, entonces habría que ver si es que se manejan 2 turnos. Hay colegios que trabajan, ¿no? Turno mañana, turno tarde, o de repente es un solo turno, turno diurno, ¿no? Turno mañana. Entonces, cada ambiente, por ejemplo, tiene una capacidad de estudiantes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes son por aula? Son 20, 25, 30 estudiantes. Hay aulas, por ejemplo, que no tienen la misma capacidad de estudiantes. Hay aulas donde te pueden entrar 30 estudiantes y hay otras donde solamente te admiten 20 o 18 por la capacidad ¿no? de aulas, por ejemplo, ¿no? Tomando ese ejemplo. Entonces, toda esa información, ¿dónde va a estar? ¿En el website? No, pues tiene que estar en una base de datos. Entonces, todas esas cositas, todos esos requerimientos, esos detalles deben estar analizados, ¿no? Porque la página web va a hacer queries, va a hacer consultas internas. ¿Y con quién va a consultar? ¿Con quién va a comparar esa información? Pues debe haber un database, ¿no? Quizás habrá una tabla donde se llame, pues, programación de aulas, ¿no? Donde previamente se tengan que haber configurado cuántas secciones van a haber, ¿no? Segundo de secundaria, ¿sí? ¿Cuántas aulas tenemos destinadas para el segundo de secundaria? 5 aulas. Ok, ¿qué significa? Que van a ser 5 grados, ¿no? Segundo A, segundo B, segundo C, ¿no? Porque realmente llevan grado y letra. Y claro, cada sección, por así decirlo, porque es una sección, primero segundo A, segundo B, segundo C son secciones. Cada sección va a estar destinada a un ambiente, a una aula, y cada aula pues tiene una capacidad. Entonces, cuando se separa, por ejemplo, la vacante, debería pues ser una sumatoria de ese nivel de estudio, ¿no? Sumando la capacidad de cada aula que se le va a programar, dependiendo de cuánta es la capacidad de estudiantes por aula. Será una sumatoria y digamos, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad para ese nivel de estudio de segundo de secundaria, ¿no? Solamente tenemos capacidad para 100 estudiantes, 80, 40, 60, no lo sé. Entonces, cuando vaya registrándose o separándose una vacante, el mismo sistema deberá ser intuitivo, ¿no? Mientras haya vacante, le deja al apoderado, ¿no? Porque obviamente es menor de edad, el estudiante que separe su matrícula. Cuando se llegue, por ejemplo, al límite, ¿no? ¿Qué debe ser el sistema? Debe salir un mensaje donde diga, ¿no? Lo sentimos, no hay vacante o no existe vacante disponible ya, no hay vacante disponible. Ya, tendríamos que pensar en el mensaje, qué mensaje le vamos a poner al usuario. Pero claro, en ese ejemplo que estoy planteando, pues mientras haya cupo, mientras el número de aulas y la capacidad de cada una de ellas todavía haya capacidad disponible, pues esa información deberá estar en un database donde se tenga que consultar y decir, mira, el número de capacidad, ¿cuánto es, no? Según lo configurado, 60, ok. Entonces, esa es la capacidad configurada. ¿Cuántas separaciones de vacante hay, no? Mientras el número de separaciones de vacante sea menor o igual al número de estudiantes por ese nivel de estudio, si es menor o igual, permite la página web el registro de separación de vacantes. Cuando ya excede, entonces ahí es donde el padre de familia, según el nivel de estudio y según, pues obviamente, ¿no? En este caso secundaria, según el grado, el segundo de secundaria, le diga, pues no, mira, ya excedió, entonces un mensaje, ¿no? Le diga, imposible continuar con la separación de vacante, dado que ya no existe vacante disponible para el segundo grado, por ejemplo, ¿no? Del nivel secundario. Todo un mensaje. Entonces, el sistema es intuitivo. ¿Y eso cómo lo manejamos? Pues eso también debe estar dentro de los tantos requerimientos que quizás hemos tenido que identificar antes de pasar al proceso de desarrollo. Y eso solamente te cito un ejemplo puntual en el caso de la matrícula, ¿no? Perdón, en el caso de una institución educativa, ¿no? Que se supone que muchas veces la matrícula se lleva a cabo previa separación de vacante. Entonces, cuando ya tenemos todas las vacantes separadas, hay un tiempo, por ejemplo, ¿no? Según algunas instituciones, donde los padres tienen que hacer la matrícula. Estoy tomando como ejemplo las instituciones privadas. En el Estado es otra forma de llevar a cabo el proceso. Claro, el privado obviamente también implica pues, pagos de pensión, ¿no? Entonces, conocer el proceso de negocio, conocer la forma como trabaja el colegio, tomando el ejemplo del colegio, el tema de que, profesor, no puede haber matrículas si es que no hay vacante separada. Tiene que el apoderado haber separado una vacante previamente para poder llevar a cabo la matrícula. ¿Qué tengo ahí? Que un proceso depende de otro. Entonces, eso yo lo tengo que tener claro en mi análisis para poder modelar correctamente mi base de datos. ¿Qué tablas tendré? Profesor, tengo que tener la tabla matrícula. Ok, solo matrícula.
No, nivel de estudio. Solo nivel de estudio y matrícula, no, profesor, la tabla apoderado, la tabla estudiante, la tabla de repente, les puedo poner vacante o separación guión bajo vacante, ¿no? Y así, programación, por ejemplo, de aulas. Tiene que haber una tabla que se llama programación de aulas para poder distribuir, ¿no? las distintas secciones que van a haber. Y de todos los estudiantes matriculados al segundo grado, ya eso se verá en otro módulo. El stakeholder, el empleado que administra la plataforma web, tendrá que distribuir, ¿no? Oye, cuántos de todos los matriculados o de todos los que se pararon vacante, ¿cómo voy a hacer esta distribución, no? Claro, se supone que para llevar a cabo la distribución, esto se hace muchas veces cuando se lleva a cabo, tiene que haberse llevado a cabo previamente la matrícula, ¿no? Ya se van matriculando, en la matrícula te indican a qué grado, a qué aula le toca este chico, ¿no? Dónde va a estudiar. Si va al segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, ¿no? Dependiendo de ciertos criterios que seguramente ellos van a utilizar, hacen la distribución de estudiantes, ¿se entiende? Entonces, obviamente, todo esto lo tenemos que considerar al momento del proceso de sistematización, ¿correcto? Bien, no sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la organización de los requerimientos. Hay un propósito, hay una finalidad. ¿Es importante conocer la perspectiva de los stakeholders? Sí, sí es importante. Cuando uno tiene que llevar a cabo un sistema de información, debemos de involucrarlos también a ellos y tenemos que hacer un análisis mucho más profundo del proceso, ¿correcto? Sobre todo cuando tenemos que hacer modelamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para poder luego diseñar nuestros prototipos, nuestras interfaces, que estén obviamente acorde a la casuística, ¿no? A la problemática que nosotros queramos, en este caso, implementar o sistematizar. Muy bien, dentro del punto que dice organizar los requerimientos hay una parte que se llama la descripción. Dice, hay dos objetivos claves cuando se organizan los requerimientos. Primero, entender cuáles modelos son apropiados para el dominio del negocio y el alcance de la solución. Profesor, aquí nos habla de modelos. Claro, porque se supone que tú estás organizando requerimientos, vas a proponer ciertos modelos. Dentro de tu análisis, todo análisis te conlleva un diseño. El análisis te conlleva un diseño, te conlleva la elaboración de un modelo. Entonces, hay que también considerar los modelos para cada análisis o proceso que vamos a sistematizar. Por otro lado, también está el hecho de poder identificar el modelo de interrelaciones y dependencias. Dice. En este caso, los requerimientos por sí solos no son complejos. Son las relaciones y las interdependencias entre los requerimientos las que añaden, dice, el elemento de complejidad. Por lo tanto, los requerimientos de una organización, es decir, de una empresa, deben también representar claramente las relaciones inherentes entre los requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, formulo la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Qué herramienta han utilizado a la fecha, a lo largo de toda su formación en el PSG Institute, para modelar procesos de negocio? ¿Qué herramienta de software han utilizado actualmente para poder modelar procesos de negocio? Ideas. ¿Qué herramienta de software, no sé, se han utilizado aquí en el instituto o conocen? Visay, perfecto. Visay es generalmente el software por excelencia, ¿no? Para poder modelar el proceso, ¿no? Muy bien. ¿Solamente existe Visay o hay otras herramientas? ¿Conocen alguna más aparte de Visay? ¿O es la que han usado hasta el momento? ¿Es la que han utilizado? ¿Ideas? Es la única. Ya, ok. Por ejemplo, Visay utiliza la metodología BPMN. No sé si han escuchado, ¿no? El Business Process Management Notation, ¿no? Que es básicamente una metodología que se utiliza para modelar procesos de negocio, ¿no? Y a través, pues, de un flujograma, ¿no? Acuérdense, Visay, tú creas los pools, ¿no? Defines, pues, quiénes son los stakeholders, defines las actividades, que nos dice por acá Diana, Visio. ¿Visio con S? Ah, ya. Visio con S, ya. Ok, sí, Microsoft Visio es una herramienta, también es un programa que también te permite crear, modelar procesos, claro que sí. Hay gente que opta por Visay, hay gente que opta por Microsoft Visio, ¿no? Y está bien, porque en realidad
cualquier herramienta de software que a ti te permita representar un proceso, un flujograma, créeme que es válido, ¿no? No hay problema con eso. Lo que va a regir en el modelo que se lleve a cabo de forma adecuada y de forma correcta es la metodología. Si tú tienes claro qué cosas son una actividad, ¿no? Que parte de un inicio, que hay una estructura quizás de decisión, ¿no? Actividad 1, si se cumple o no se cumple. Si se cumple, el profesor va por este camino, ¿no? El famoso true. Else, de caso contrario, entonces lleva a cabo tal proceso. Entonces, muchas veces, jóvenes, la mejor forma de modelar un proceso de negocio es a través de un diagrama. Más allá de tener un texto de todo el proceso descrito, lo cual estaría también bien, de forma textual, es decir, tipificado, ¿no? Cada proceso, lo podemos simplificar a través de un modelo, ¿no? Donde digas, mire, señor gerente, según mi análisis que yo he hecho, todo el proceso se simplifica de esta manera. Y vas presentando el flujograma para que él entienda y de repente allí en ese modelo que tú estás presentando te dice, sí, pero aquí falta algo. Mira, si no se lleva a cabo tal actividad, podría hacerse tal cosa o generalmente a veces también se lleva a cabo esta otra actividad o este otro proceso. Entonces, ¿tú qué haces? Simplemente incorporas el proceso en el diagrama y listo, solucionar el problema. Ya puedes, y también te va a servir a ti para que tú puedas entender mejor el proceso de negocio. Entonces, como herramienta, Visio o Visio es una alternativa, lo cual está bien porque también se puede utilizar. Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a la hoja de información número 2 y les voy a presentar, mira, esta casuística, lo que sí logran ver en pantalla, me confirma. Tengo acá un caso de análisis de los requerimientos, ¿no? Acá dice, por ejemplo, ¿no? Tienen como objetivo, dice, la presente propuesta, ¿no? De solución, dice, abarca no solamente el diseño, sino también el desarrollo, dice, e implementación de una aplicación móvil. Aquí en el caso planteado, ¿no? Ya de por sí en el enunciado, están diciendo qué solución es lo que ellos quieren o ellos esperan, ¿no? Acá dice, necesitamos una aplicación móvil. Dice, la presente propuesta, ¿no? Tecnológica, la presente propuesta de solución, dice, abarca el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil. Es decir, ellos necesitan que simplemente una app móvil. Y incluso nos dicen en qué sistema operativo quieren que se ejecute esta app móvil, ¿no? Para Android, en este caso, y también para iOS. Y también dice que debe haber una zona de contenido. Acá nos habla que dentro de la app móvil van a manejar una zona de contenido para el ingreso de información. Cuando hablan de zona de contenido, están hablando pues de mantenimiento de datos, ¿no? Ingreso de información. Basado, dice, en estándares internacionales de aplicaciones móviles, ¿no? Obviamente tiene que ver pues el tema de usabilidad y calidad del software, ¿no? Con el objetivo, dice, de proyectar una excelente imagen de la empresa al cliente o usuario final. Al parecer, la solución no es ni software de escritorio ni sistema web. Simplemente es una app móvil que le permita, en este caso, tener una zona de generación de contenidos donde puedan ellos ingresar información, probablemente los usuarios, ¿no? Y que esta aplicación esté acorde, dice, a ciertos estándares, ¿no? De uso y de calidad, ¿no? Pues bien, el módulo del proyecto, en este caso, lo han separado de esta manera, han planteado de esta forma. El proyecto posee dos aplicaciones funcionales. Aquí ya nos están hablando a nivel funcional de la propuesta, ¿no? Nos dicen, por un lado, tienen la app móvil. Dice, la app móvil es una aplicación para la plataforma que debe de ejecutarse tanto para Android como para iOS. Se podrá, dice, solicitar un producto para entrega a domicilio con una pasarela de pago integrada. O sea, aquí en el proyecto, todavía no están hablando de requerimientos funcionales, están hablando del proyecto, están describiéndolo, quieren que la aplicación móvil se ejecute, dice, tanto en plataforma Android como iOS. Y además, dicha aplicación móvil debe, dice, de permitir, ¿no? Solicitar un producto para la entrega, dice, a domicilio. Y para eso, con pasarela de pago. Es decir, tiene que haber en este caso el tema pues de la forma de pago, cómo se va a pagar, no sé, con Visa, con Mastercard, ¿no? No sé si ustedes han visto el tema de pasarela de pago, pero quiere que esto también se maneje, ¿no? Dentro de la misma aplicación móvil. ¿Qué nos dice Aldo? Sí, Aldo, correcto, tu asistencia, gracias. Y por otro lado, también nos hablan de la zona de contenido, ¿no?
que es básicamente la página, dice, para manejo de la información. La página, esta página, ¿no? Debe permitir gestionar la información, como por ejemplo, nos habla de la ubicación. Cuando hablan de ubicación, pues están hablando de la geolocalización, ¿no? La famosa geolocalización que manejan pues, los celulares, ¿no? A través de las aplicaciones móviles, ¿no? Y obviamente, pues también la zona de contenido va a permitir también el ingreso de datos completos, así como también dice la generación de reportes de entrega e incluso una visualización de costo total. Seguramente esto debe ser una especie de reporte, ¿no? De todos los ingresos que se van a tener que ir generando. ¿De quién? Pues de los usuarios a la plataforma, que serán, dice, mostradas tanto en la aplicación móvil y también se podrá supervisar, es decir, van a poder agregar, van a poder banear, van a poder actualizar el tema del perfil, pueden también agregar los productos, agregar servicios, van a poder organizarlos por categorías. Incluso dice la zona que cubrirá el delivery. Claro, pues una aplicación móvil pues van a manejar el proceso de entrega de productos a domicilio, ¿no? O sea, está el proceso de delivery. Y gestionar, dice, los horarios, como por ejemplo, horarios del turno diurno, o sea, mañana, tarde y noche. Entonces, aquí todavía no me están dando a gran detalle cada uno de los procesos, me lo están, digamos, definiendo en forma general. Aquí vendrá ya la labor del analista para sentarnos con los stakeholders y ver a detalle cada uno de los módulos que ellos están solicitando. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión del proceso o de lo que ellos esperan que la aplicación móvil realice. No obstante, ya me están dando una primera, como se dice, versión de lo que ellos quieren que la aplicación haga. Si hay algo que de repente no está claro, yo tendré que reunirme con ellos para poder canalizar ¿no? Los requerimientos quizás más a detalle, ¿no? O para poder entender lo que ellos esperan de la solución, ¿no? Del enunciado que se ha dado, ¿no? Del proyecto, pues se ha determinado ya de forma tentativa, ¿no? Estos requerimientos funcionales. Entonces, en su proyecto que ustedes tienen, hay una parte que dice esto, ¿no? Requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Entonces, para aquellos estudiantes que de repente no tienen claro cómo es que van a plantear esto, yo les estoy dando este ejemplo para que más o menos ustedes se guíen y digan, ah, ok, de la casuística que el profesor ha planteado, mira cómo han identificado los requerimientos funcionales y lo han plasmado. Entonces, ustedes también quizás se van a tener que poner en la situación o en el papel del cliente o del gerente de la empresa, quizás, si es que van a hacer su proyecto de forma referencial, quizás, salvo que haya alguien que de repente diga, profesor, no, yo sí tengo una empresa real, tangible, yo conozco al dueño, yo voy a decir que quiero hacer una solución para su negocio, y yo creo que mi documentación sí lo voy a hacer mucho más real porque tengo acceso a la data. Bienvenido sea. Bien, retornando al ejemplo, en la lista de requerimientos funcionales nos dice lo siguiente. La aplicación móvil permitirá, primer requerimiento funcional, ingresar al usuario utilizando su perfil de redes sociales. Entonces, el primer requerimiento funcional es que la app móvil que se va a desarrollar debe permitir, dice, el ingreso del usuario utilizando como perfil una red social. Esta red social puede ser Facebook, Twitter y en este caso la cuenta de correo de Google, de Gmail, ¿no? Entonces ahí me dan tres formas, digamos, de poder autenticar, ¿no? Al usuario para lo que es el acceso al loguero, ¿no? Primer requerimiento funcional. Por eso se llaman requerimientos funcionales, lo que se espera que funcionalmente haga la aplicación o haga la solución que nosotros vamos a implementar. ¿Okay? Segundo, dice la aplicación móvil, segundo requerimiento funcional, la aplicación móvil permitirá mandar lo que se llama el push notification, es decir, una notificación a manera de alerta. ¿A quiénes? A los usuarios, dice, avisando de las promociones y el módulo de notificaciones. Podrá ver también los informes o novedades del día y también avisando el camino de la entrega del delivery. Es decir, mediante la aplicación móvil como segundo requerimiento, ¿qué cosa es lo que ellos tienen? Que el usuario, en este caso el cliente, la persona que va a adquirir el producto, le llegue pues a manera de un push notification, ¿no? O una alerta, ¿no? Donde le diga, pues mira, tenemos estas promociones,
hay estas promociones de productos, ¿no? Haz cuenta como el Facebook, cuando tú entras a tu sesión encuentras una campanita y tú haces clic ahí y te salen todas las notificaciones del día, desde el hecho que te van a agregar a un usuario, desde una solicitud, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo. Esa parte de la funcionalidad prácticamente se refiere a esa parte, ¿no? Para eso se le debe llegar, dice, como una alerta a los usuarios, avisando, dice, sobre las promociones, y también debe haber un módulo de notificaciones. Para eso deben de visualizar ciertos informes y también el usuario puede ver las novedades del día a día que generalmente la empresa va a ofrecerles. Así como también la opción de que el mismo cliente pueda ver, dice, por dónde va su delivery. Es decir, puede haber vía GPS, quizás vía Google Maps, ¿no? Por dónde está el delivery, si está en camino, no está en camino, ¿no? Entonces, ese es otro requerimiento, por ejemplo, funcional de ese tipo de solución que el cliente final, que en este caso es el dueño de la empresa, espera que la solución haga, ¿no? Como tercer requerimiento funcional, dice, el usuario podrá editar su información en el módulo del perfil. Es decir, el usuario dentro de la aplicación móvil debe tener la opción de poder editar su información, como por ejemplo, no me especifica acá, eso tendría yo que luego reunirme con los stakeholders y decir, señores, no me especifican en los requerimientos funcionales que ustedes me han dado respecto a su módulo del perfil, ¿a qué se refieren? Se refieren a que el cliente pueda actualizar el distrito en el que vive, dirección, número telefónico, cuenta de correo, a eso se refiere. Aquí no me lo especifica, ¿se entiende? Pero generalmente cuando dice edición de su información, sí, porque si ya el cliente se registró, ¿no? Con apellido y nombre y lo está jalando de una red social como autenticación, pues eso queda grabado, ¿no? De acuerdo pues a la cuenta de correo o cuenta de la red social que está utilizando. Los datos que se deberían ahí de editar deberían ser solamente la dirección, el distrito en el que vive, ¿no? Quizás el número telefónico o la cuenta de correo, ¿no? Etcétera. Entonces, no me dan ahí detalle, tendría yo después que hacer una reunión con los stakeholders para poder tener claro cada requerimiento funcional, ¿se entiende? Entonces, van a ver en una solución donde te den ya los requerimientos funcionales, sí, es probable, y donde a veces no te den tampoco mucho más detalle. Entonces, ahí viene la verdadera etapa del análisis para poder entender qué es lo que ellos esperan de la propuesta o de la solución que nosotros vayamos a implementar. Como cuarto requerimiento funcional, dice, la aplicación móvil permitirá guardar en memoria el login para el ingreso directo. Es decir, la app móvil debe de guardar en memoria internamente, ¿no? Las credenciales del usuario con el cual se ha, digamos, logueado de forma inicial, pues, una app móvil, para que facilite el ingreso directo al usuario cuando salga de la aplicación y quiera volver a ingresar, ya no tenga que de repente autenticar, ¿no? No sé, quizás sea una buena práctica o no. Yo particularmente no consideraría eso, de cada vez que se vuelva a conectar, que le pida la forma de autenticación a su usuario, ¿no? Ya sabemos que es la cuenta de correo y la contraseña con la cual se generó, ¿no? Para que se pueda, digamos, pueda ingresar a la app móvil. Pero, al parecer aquí quieren un ingreso directo. Ok, bueno, podría yo ahí observar, pero es un requerimiento funcional finalmente, así lo han planteado. En el punto 5 dice, los clientes podrán ver en el módulo las categorías y los productos en un listo con su respectivo precio. Es decir, los clientes van a poder visualizar un módulo donde estén los productos, la información, puede hacer una consulta, por lo que entiendo, ya sea por categorías, ¿no? Quiero ver, ¿no? Dependiendo de qué es lo que venden, ¿no? Y electrodomésticos, línea de cómputo, ¿no? Categoría, hago clic. Y cuando yo entre a esa categoría, pues me deberá mostrarnos todos los productos que pertenecen a dicha categoría. Y además se deberá, dice, de visualizar el precio respectivo, obviamente, de cada producto, con la imagen y quizás también con la descripción del producto, ¿no? Y incluso me hablan de las ofertas, quizás en el sistema, en la base de datos que ellos manejen, pues tienen que también manejar el tema de, quizás de ofertas, ¿no? Hay productos que manejan ofertas. Entonces, ese es otro requerimiento funcional que esperan que la aplicación móvil realice, específicamente en el lado del cliente, es decir, la persona que usa la app móvil para poder comprar algún producto, no solamente que vea los productos por categoría y que vea los productos que están registrados, sino que también vean su imagen, su precio,
las descripciones y quizás algunas ofertas que tenga dicho producto. Como sexto requerimiento, me dice los usuarios podrán consultar también, por ejemplo, en el módulo de historial, o sea, para hacer hoy otro módulo, el módulo de historial, de compras registradas anteriormente. Es decir, los usuarios dentro de la app móvil también ellos, como requerimiento funcional, están pidiendo que el usuario, o sea, el cliente que ha hecho una compra previamente a la actual que van a realizar, tenga un registro histórico. Entonces, al parecer, también van a guardar información histórica de las compras registradas. Y la pregunta es, ¿y eso de dónde lo voy a extraer? Pues eso se debería extraer de la base de datos. Pues ahí tiene que la aplicación móvil tener una interacción con el database que van a tener que implementar para que éste pueda filtrar la información que está en esa base de datos y se pueda mostrar en la interfaz de esa app móvil que quieren implementar. Como requerimiento funcional número 7, dice, la aplicación tendrá una pasarela de pagos. Sí, esto nos lo dijeron en el módulo anterior, ¿no? En la descripción del proyecto nos hacen ya una aclaración, ¿no? Nos hablan de que la aplicación móvil pues, debe de contar con una pasarela de pagos donde los usuarios, dice, puedan ingresar sus datos de su tarjeta, ya sea de débito o crédito. Inclusive, según el tipo de tarjeta, que al parecer solamente hay dos, Visa y Mastercard, no hay otro tipo de tarjeta. No sé si no trabajarán con Diners Club o cualquier otro tipo de tarjeta, pero al parecer dice solamente Visa y Mastercard. O inclusive tienen, dice, la opción, o sea, la aplicación debe mostrar la opción de pagar en efectivo al momento de la entrega. Es decir, en la pasarela de pago que hagan quizás, ¿no? Dos opciones, perdón, tres opciones, ¿no? Tarjeta de débito, tarjeta de crédito o pago en efectivo, o pago contra entrega, ¿no? Listo. Entonces, ese tema de la pasarela de pago también me lo están pidiendo como un requerimiento funcional, ¿no? Siguiente, número 8. Dice, el administrador, es decir, la persona que administra la data, que echa la información, le debe llegar, dice, una notificación a su correo cuando el usuario realice un pedido de delivery. Es decir, claro, porque acuérdate que la app móvil va a tener básicamente dos lados, ¿no? El lado del cliente, del usuario que compra, y el lado del administrador, que es la persona que va a estar detrás de la app chequeando, ¿no? Qué pedidos ingresan, ¿no? Para coordinar el tema del delivery. O sea, tiene que haber alguien detrás de la solución para poder coordinar el tema de entrega de los productos a domicilio, ¿no? Y todo esto lo debe manejar, dice, la misma app móvil. Entonces, van a haber entonces al final dos alertas de notificación, ¿no, profesor? Sí, por un lado, la notificación para el usuario, nos lo decía aquí en la parte superior, ¿no? Nos hablaba de las alertas, ¿no? Sobre promociones, ¿no? Sobre informes o novedades del día a día, dice que el usuario, el cliente pueda visualizar. Y también hay un tema de notificación, pero esto lo va a hacer por correo electrónico cada vez que el usuario adquiera pues, un pedido vía delivery y tiene que registrarse a través de la app móvil. O sea, la alerta se visualiza, pero le llega al administrador a su correo, ¿no? Sobre el pedido que está ingresando vía delivery. Como requerimiento funcional número 9, dice, el usuario podrá ver el historial de las compras realizadas, ¿no? Pendientes o rechazadas. Este es un punto importante, ¿no? Porque tú como usuario en la app móvil no solamente quieres ver lo que has comprado, sino de repente aquellos pedidos que todavía no han sido atendidos, que están pendientes de la entrega a domicilio, de la entrega vía delivery. O quizás algún pedido que tú has solicitado y que el lado del administrador te lo rechazaron. Y de repente a mí como usuario me interesa saber ese estado del pedido, me lo rechazaron, ¿por qué lo han rechazado? ¿Stock insuficiente? Generalmente a veces se rechazan los pedidos porque no hay stock en almacén, ¿no? Quizás puede ser, es una casuística que yo estoy asumiendo. Pero para yo tener mayor detalle tengo que entrevistarme con el stakeholder de la empresa, ¿no? En este caso, el gerente o la persona que me está solicitando hacer el sistema para que me explique en qué caso un pedido, por ejemplo, puede ser rechazado, ¿no? Y si es que este pedido al ser rechazado va a tener una descripción o quizás una observación, porque esa descripción deberá estar almacenada en la base de datos, ya pensando en la base de datos, para que cuando entre en la app móvil el usuario vea, estaba el pedido rechazado. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué me lo rechazaron mi pedido? ¿Qué pasó? Entonces ahí me digan, no, stock insuficiente,
o qué sé yo, ¿no? De repente por pandemia, o en fin, la observación que el administrador considere por lo cual mi pedido fue rechazado, no se ha dado, ¿no? Y cómo queda, por ejemplo, el tema del pago, ¿no? O en qué criterio se rechaza. Se rechaza solamente cuando es pago en contraentrega o pago en efectivo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si yo ya pagué con Visa o ya pagué con Mastercard? ¿Y qué pasa cuando el pedido lo rechazan? Se supone que ya me debitaron. ¿Me van a hacer un reembolso? ¿Cómo se maneja eso? Eso ya es parte de la lógica del negocio, ¿se entiende? ¿Por qué creen, jóvenes, que yo les digo a ustedes, cuando van a sistematizar algo, entiendan el proceso de negocio, analícenlo bien, porque todo se integra? A veces, yo también en algún momento, también he estudiado la carrera técnica de biología informática, y cuando era estudiante a veces nos presentaba el docente la casuística, y a veces uno ya estaba pensando en el formulario, ya estaba pensando en qué botones voy a poner, en la caja de texto, o sea, claro, sin a veces analizar muy bien el problema, ¿no? Nos dicen, es un mantenimiento, ya un mantenimiento, sí, apellidos, nombres, DNI, etcétera, y a veces uno ya está pensando en el diseño y en programar rápido para entregar el software. Y a veces descuidamos el tema del análisis empresarial, el análisis de los requerimientos. Por eso que para hacer un sistema de información tenemos que tener claro esto, ¿no? Eso es fundamental. Bien, otro requerimiento funcional, el número 10, dice: el administrador podrá tener acceso, ¿no? A un panel mediante, en este caso, la web. Entonces, acá, por ejemplo, me hablan de un panel mediante la web. Puedo asumir que es una aplicación web o va a haber un módulo vía web. No me lo especifica, voy a tener que, digamos, profundizar. Porque acá me dice que mediante este panel, ¿no?, vía web, se podrá, dice, gestionar el módulo de servicios y productos, donde se van a tener que registrar información de esos productos, como por ejemplo las fotos, títulos, tarifas, precios, ofertas, etc. Ok, entonces la pregunta es, ¿esto lo hace la app móvil? No me lo dice de forma explícita. Me habla de un acceso mediante la web. O sea, asumo que es un módulo web o una aplicación web que quizás habrá que implementar. Entonces, en este requerimiento funcional tengo que puntualizar a qué se refieren con esta parte, ¿no? Y si es así, pues tendré que implementar un módulo vía web, donde ellos básicamente lo que van a hacer es una especie de gestión o administración de datos a manera de mantenimiento, porque van a registrar servicios, van a registrar productos, quizás también van a hacer update, actualización. No sé si harán delete, eliminación de datos. Eso también habríamos que consultar, ¿no?, a la empresa y ver si es que va a haber un proceso de eliminación de información. Y si es así, entonces, ¿cómo es que eso se va a manejar? Y si es que se va a eliminar, ¿qué tipo de información quizás se va a poder eliminar, ¿no? Porque es probable que no toda la información se elimine, quizás, ¿no? Entonces, voy a tener que ver qué datos se van a poder eliminar y qué datos quizás no, ¿no? En ese sentido también es importante que tengamos claro ese punto. Luego, en esta otra parte, me dice también, como requerimiento funcional número 11, dice: el administrador, ¿no?, tendrá acceso al módulo de historial de reservas que se hicieron, ¿no? Y también deberá aprobar o reprogramar, dice, las entregas del delivery. Sí, en algún momento quizás van a tener que gestionarse, ¿no? Va a haber de repente una reprogramación, ¿no?, de los deliveries que no se hayan entregado, que estén, dice, en este caso, pendientes, quizás por un tema de coordinación, ¿no? Entonces eso también es parte del requerimiento funcional que esperan que el sistema haga, ¿no? Como requerimiento funcional número 12, dice: el administrador podrá, en este caso, gestionar el módulo de notificaciones. O sea, acuérdate que la aplicación móvil va a tener dos lados, ¿no?, el lado del usuario y el lado del administrador. Entonces, ellos, en el caso de la app móvil, en el lado del administrador, como requerimiento funcional, ellos necesitan hacer una gestión, una administración de todas las notificaciones. ¿Para qué? Para que envíen información, dice, acerca de las ofertas o novedades, ¿no?, que ellos tienen como empresa a los usuarios que están registrados, obviamente, en dicha aplicación, ¿no? Muy bien. Por otro lado, como requerimiento funcional número 13, dice: el administrador también podrá
gestionar el módulo de usuarios, ¿no? Registrado con toda su información, van a poder hacer un proceso de edición y también van a poder hacer lo que se llama el baneo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que aquí en el lado del app móvil, ¿no? En el lado del administrador también hay cosas por hacer. Entonces, hay que también tener en cuenta eso. Requerimiento funcional número 14 dice, el administrador podrá gestionar el número de cupones de descuento. O sea, aparte también ellos manejan otro proceso, no solamente el tema de vender vía app móvil, no solamente el proceso de delivery, no solamente el proceso de pedido, sino también hay un proceso de asignación de descuentos que se van a dar, dice, en porcentajes, ¿no? O quizás en soles. Aquí, por ejemplo, tengo un O, ¿no? Hay una condicional que se va a dar o un porcentaje, ¿no? Un descuento en porcentaje o en soles. Y también considerando la fecha de expiración. Entonces, ahí tenemos otro requerimiento funcional. Número 15, dice, el administrador podrá entregar y gestionar las zonas donde podrá cubrir la aplicación, ya sea por distritos y provincias a nivel nacional. Es decir, van a seguramente que manejar a manera de un mapa, ¿no? Donde ellos puedan determinar, ¿no? Sobre qué zonas geográficas, ¿no? Sobre qué distritos o qué provincias van a poder atender, ¿no? El tema, por ejemplo, del delivery, ¿no? Entonces, todos esos requerimientos, digamos, lo tenemos que tener en claro cuando uno va a desarrollar pues ese tipo de solución, ¿no? Informática, sobre todo cuando nos dan una serie de requerimientos, es importante identificarlos, analizarlos y, como decíamos, ¿no? En la parte teórica, entrevistarnos con los stakeholders para poder tener un poco más de detalle acerca de la solución, de lo que ellos esperan. ¿No? Todo eso es fase de análisis. Ya después que todo eso lo tenemos previamente claro, ya podemos proceder ya a hacer el modelamiento, la propuesta del modelamiento de la base de datos, el prototipado, las interfaces, etc. Pero teniendo claro qué es lo que realmente el usuario quiere, ¿no? O qué es lo que esperan de la solución. ¿Correcto? Muy bien, requerimiento funcional número 16, todavía me queda tiempo. Los usuarios pueden reportar si el personal de entrega que hizo mal, dice el servicio, ¿no? Los usuarios pueden reportar si el personal, o sea, que entregó el delivery, ¿no? Hizo mal el servicio. De ser así, al administrador, es decir, en la misma app móvil, al administrador le va a llegar una notificación. Esto es una especie de calificación, ¿no? Cuando alguien es como, por ejemplo, tomando el ejemplo de Uber, ¿no? Cuando uno toma un Uber, ¿no? La misma app móvil te manda la calificación del conductor, ¿no? Y generalmente se hace por puntaje, por estrellas, ¿no? Entonces uno ahí marca, ¿no? Obviamente, al darle más estrellas, pues están manejando una escala de Likert, ¿no? Una escala numérica, ¿no? De valoración, si es excelente, muy excelente, regular, malo, pésimo, etc. Entonces, al parecer aquí también quieren ellos evaluar, ¿no? Indirectamente me doy cuenta que ellos quieren evaluar el servicio del delivery, del despacho de los productos a domicilio, ¿no? Para ver si es que el personal, pues, entregó, hizo bien el proceso de entrega, ¿no? Del servicio o no. Y para eso el usuario va a poder hacer un reporte o quizás una calificación, ¿no? de ese proceso. Y para este caso, dice el administrador, va a llegar una notificación del mismo. 17. Los usuarios podrán usar un cupón de descuento, dice, por un producto de delivery, teniendo un límite, ¿no? de usos del cupón. Número 18. Los usuarios podrán ver, dice, si la aplicación, en este caso delivery, cubre su zona geográfica. Eso es importante, ¿no? Porque hay empresas a veces donde no abarcan el delivery, por ejemplo, fuera de Lima metropolitana. Bueno, el profesor me dice, Carlos, pero yo me encuentro aquí en Chancay, ¿no? Cerca al castillo de Chancay, y estoy pidiendo tal cosa. Bueno, pues, Carlos, sí, pero la empresa está en Breña. Entonces, no cubre la zona geográfica, ¿no? ¿Por qué? Quizás por políticas de la empresa, no lo sé. Habría que ver eso también, ¿no? Ahí dice, en ese punto dice, los usuarios podrán ver si la aplicación de delivery cubre su zona donde se encuentra el usuario usando la geolocalización o el geoposicionamiento. Y si no le aparece, pues le va a mandar una alerta, ¿no? Donde al usuario le va a decir, lo sentimos, pero la zona en la cual usted se encuentra, la zona geográfica, no abarca o no cubre, ¿no?
el servicio de delivery, ¿no? Para que el usuario no haga un pedido en mano, porque al final no lo van a ayudar, no le van a hacer la entrega. Muy bien, y luego tenemos la lista de requerimientos no funcionales, que básicamente es la parte técnica, ¿no?, de la aplicación, del sistema. En este caso es una app móvil, una aplicación móvil la que quiere, y aquí nos dan 3 requerimientos no funcionales, ¿no? Primero dice, se necesita una cuenta developer, una cuenta de desarrollador, para lo que es Play Store, en el caso del sistema Android, para la publicación de la aplicación en la plataforma, ¿no? 2, segundo requerimiento no funcional. Será necesario, dice, un servicio de hosting, ¿no?, que posea por lo menos un servidor de base de datos. En este caso, al parecer quieren trabajar con el gestor de base de datos de MySQL, o quizás aquí también nos dan el SQL Server. Al parecer son 2, ¿no?, MySQL y SQL Server. Y también un servidor web, en este caso usando el lenguaje PHP, con librerías de lo que es web service. Como requerimiento no funcional número 3, dice la app, o sea, la aplicación móvil, será publicada en Google Play Store, en Android, y también para lo que es el sistema iOS, ¿no?, App Store. Y por otro lado, también aquí dentro del análisis de los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, también nos han especificado qué tipo de tecnologías, por ejemplo, quieren que se utilicen por el proyecto. Aquí sí ya están diciendo bajo qué forma se va a hacer el proyecto. En algunos casos a veces te dan la libertad, ¿no? Dicen, no, mira, yo quiero una solución. ¿En qué lenguaje de programación? ¿En qué gestor de base de datos? Yo no sé nada de informática. Lo dejo a tu criterio, ¿no? Tú recomiendas. Entonces, a veces ustedes como especialistas de sistemas terminan haciendo incluso directamente hasta consultoría, ¿no? Aquí como ejemplo se ha determinado que van a usar pues HTML5, CSS, MySQL, API de Google, APIs móviles, PHP y Laravel, ¿no?, por lenguaje de programación, Web Service, Android Studio, Java, jQuery, etc. Y finalmente pues están los hitos, los entregables, ¿no?, donde al parecer son 5 entregables que se van a tener que generar, ¿no? Y el primero de ellos es el diseño y prototipos de la aplicación, ¿no?, que son básicamente los bocetos, ¿no?, los build frameworks que van a tener que implementarse, ¿no? Pero obviamente previo a esto pues tiene que ver el análisis, ¿no?, lo que estábamos haciendo. 2 es ya la aplicación móvil, tanto para la versión de Android como para iOS también. Y también el tema de la zona de contenidos, una aplicación donde se va a manejar la zona de contenidos. Eso también esperan que se les entregue para lo que es el manejo de ingreso de datos de la información. Y como último punto tiene que ver con la descripción técnica de la aplicación. Profesor Charles, buenas noches. Buenas noches, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi estimado? Me he pasado 2 minutos, las disculpas del caso. No te preocupes, suele pasar, la emoción Bien, okay. suele abarcarnos. Ok, bien, estimado colega, muchas gracias por la comprensión. Jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta, si no, ya para ir dando por finalizada la transmisión del día de hoy. Carlos, Diana, Jonathan, Julio, Aldo, Pascual, cuestión, no cuestión. No, profe, por el momento no. ¿Este PPT ya se ha subido a la aula, no, profe? Sí, por supuesto, Dianita, se subió el día lunes en la madrugada. Sí, ya está en la plataforma. Bien, no se olviden por favor de las actividades, se finalizan el día domingo, domingo 7, lo que cae, hasta las 11:55, por favor, sus 2 foros y su tarea que les dejé y la creación de una base de datos que tienen que subir en YouTube, la videograbación, la videoexplicación, lo suben por favor en blog de notas, la URL para yo luego calificar, ¿ya? Y no se olviden también el ejercicio que he dejado, los 8 videos, tienen hasta fin de mes para la entrega. Por favor, no se olviden también de esa parte. Bien, jóvenes, no les quito más su tiempo. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Profesor Charles, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.